Hola amigos, bienvenidos al canal. Los residentes de las periferias de Puebla, en México, encontraron en el bosque misteriosas piedras de jade con extrañas figuras que representan a algunos seres humanoides con cabezas grandes, muy parecidos a extraterrestres grises que, según describen las piedras, estuvieron en contacto con la civilización maya. Este hallazgo fue hecho en marzo del 2017. Algunas de las piedras con imágenes fueron estudiadas y analizadas por científicos y expertos. Dijeron que lo que se puede ver grabado en las dos piedras puede representar un contacto con seres de otros mundos, que ocurrió durante el desarrollo de la civilización maya y azteca. La autenticidad de los misteriosos artefactos encontrados en los alrededores de Puebla y Veracruz fueron confirmados por la inspección en una cueva donde otros restos fueron encontrados, incluyendo petroglifos históricos que reproducen escenas reales de un contacto o encuentro entre extraterrestres o seres de otros mundos o de otras dimensiones y los representantes de la cultura prehispánica. La figura hallada en la roca representa a un alienígena en contacto con un maya. Después de unos meses del descubrimiento de las piedras, durante una expedición que realizaron integrantes del equipo de Jack Detector de José Aguayo, junto con otros colaboradores que son buscadores de tesoros, descubrieron casualmente una piedra tallada en una cueva donde artísticamente fueron grabados los impresos de figuras humanoides o alienígenas. Esto, junto con la roca o piedra del hombre en contacto con el ser extraterrestre, es ya mucha evidencia. Dos de los miembros del equipo de investigación informaron resultados sorprendentes mientras estaban dentro de la cueva. Las imágenes visibles pueden representar la relación histórica entre humanos y alienígenas. Además, encontraron fragmentos de láminas de oro muy delgadas. Esto nos recuerda también a la Cueva de los Tallos, donde se encontraron láminas de oro, entre otras muchas cosas. En las piedras documentadas que estaban en la cueva son visibles varios diseños esculpidos que además incluyen naves extraterrestres y seres alienígenas. Otras rocas fueron rotas por expediciones anteriores. Se puede notar en la parte superior de la piedra una misteriosa pero clara nave espacial con un ser extraterrestre muy parecido o prácticamente exacto a lo que conocemos hoy en día como los grises, con un objeto igual de enigmático y ovalado en la mano, y lo que parece un jefe de la cultura maya que tiene una espiga de maíz en sus manos, como ofreciéndosela a este ser. Hay otros símbolos extraños que se pueden descifrar en estas piedras. Estas ya han sido nombradas como las piedras del primer encuentro. De acuerdo con los investigadores, los antiguos pobladores habrían tenido el contacto con estas entidades, que vinieron en sus naves espaciales y luego lo documentaron a través de los grabados en las rocas de las cuevas. Esto podría relacionarse directamente con el descubrimiento en las pirámides de Teotihuacán de mercurio líquido, un misterio que sugiere haber sido combustible para viajes espaciales de naves extraterrestres. Esto coincide plenamente con los textos hindú del Mahabharata, donde describen que el mercurio líquido servía como combustible para los vimanas, las naves de los dioses. Encontraron además mica en Teotihuacán, un aislante de radiactividad. Teotihuacán es todo un misterio. Encontraron hace poco galerías subterráneas donde realizaban sacrificios rituales a las entidades del inframundo, a los dioses, y toda una ciudad subterránea. Luego están los hallazgos de las momias extraterrestres que, como siempre hacen los controladores, destruyen y esconden pruebas, además de falsear datos y análisis. Los controladores tienen agentes pagados que se dedican a esto. Científicos que esconden análisis y destruyen pruebas. También están los hallazgos de los cráneos alargados, encontrados también en dichas zonas geográficas. Además se hicieron análisis científicos de dichos cráneos y no supieron catalogar de dónde proceden o quiénes eran estos seres. Pero claro, como siempre ocurre, ocultaron los resultados. El doctor Malcolm Warren, quiropráctico Rick Woodward,
antropólogo, y el doctor Michael Alday declararon categóricamente que debido a las anormalidades encontradas en algunos de los cráneos alargados del cementerio Chongos en Perú, no tienen otra opción que afirmar que algunos de estos antiguos eran una subespecie de la humanidad, eran híbridos. Tenía que ser genético, ya nacían así, con el cráneo alargado. Tenían el pelo rojo, además. La élite de Paracas eran los que tenían la cabeza alargada, no la gente nativa del pueblo. Luego la gente nativa del pueblo intentaron emular a esos seres, a estas entidades, poniéndose tablillas en las cabezas, deformando sus cráneos. La familia real de los Paracas vivía en casas subterráneas, en bases subterráneas. La razón era porque tenían la piel clara, tenían el pelo rojo, eran gigantes, más grandes que la gente del pueblo, y tenían que esconderse. También los ojos eran sensibles a la extrema luz solar. Nos encontramos de nuevo con los gigantes de cráneo alargado y pelirrojos. Esta descripción de gigantes pelirrojos la encontramos en varios puntos del planeta. China, América, Egipto. No es casualidad. En todo el planeta, en antiguos escritos que se han intentado ocultar, haciéndolos pasar por leyendas, se hablan de estos gigantes. En antiguos escritos de China se cuenta que unos gigantes pelirrojos, con las mismas características, ayudaron a los humanos a acabar con alienígenas que tenía a la humanidad esclavizada. Estos gigantes son Nephilim, híbridos que lucharon contra los controladores de la corporación. Y es por esta razón, por esta rebelión, que realizaron los controladores el último reseteo planetario, el diluvio universal. Investigar. Hay datos sobre estos hechos, sobre el reseteo, en todas las culturas. Todas coinciden en lo mismo. Dicen que fue por una rebelión. Siguiendo con el tema del hallazgo de los petroglifos, Héctor Pavón, encargado de la seguridad del equipo de investigación, dijo lo siguiente: son naves extraterrestres y más que nada nos están enseñando que los extraterrestres tuvieron contacto con los mayas, que en realidad estuvieron, además dialogando y haciendo también intercambios. José Aguayo dijo que si en algún momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México decidiera interesarse por este descubrimiento y recoger los pedazos de piedras y pruebas que hay para ambos grupos de investigación, sería mejor, porque de esta forma aceptaría el hecho de la existencia del contacto con alienígenas en el pasado, de los cuales muchos siempre han negado la existencia de la evidencia. Y esto es una evidencia más todas las pruebas que se han encontrado, pirámides, arqueología prohibida, arqueología que es difícil de emular en estos días. Además, dicen los lugareños que en ese lugar una nave extraterrestre se impactó hace 2000 años y que 2 de los seres que viajaban en esa nave murieron, mientras que un tercero sobrevivió. Según algunos testimonios, en 1983, supuestos equipos de la NASA, lo que digo yo, los controladores de la información, se habrían llevado la nave espacial y los cadáveres extraterrestres, que estaban escondidos, ocultos en unas montañas de esa zona. Incluso los petroglifos habían predicciones, ya sabían lo que iba a pasar en el futuro, los eclipses, temblores, terremotos, etc. Todo eso ya estaba grabado y escrito ahí. Hay muchos más hallazgos en la zona que dan pistas sobre el contacto de los mayas con entidades extraterrestres. Por ejemplo, en 1949 el arqueólogo Alberto Ruth de Lhuillier descubrió en el Templo de las Inscripciones de Palenque, bajo una escalera de 45 escalones, la tumba de Pacal el Grande. Medía 3,80 metros de largo, 2,20 metros de ancho y tenía un espesor de 25 centímetros y con un peso aproximado de 5 toneladas. 5 toneladas. En la parte inferior observó una zona rellena de piedras y cal. Al limpiar el lugar encontró la espectacular cripta que contenía una gigantesca lápida tapando el sarcófago, donde yacían los restos de Pacal. En el relieve de la tapa labrada se reproduce la figura de un hombre con atuendo maya que aseguran investigadores que se trata de una nave espacial. El hombre está en posición reclinada
y estaría sobre un asiento con cinturón de seguridad y los pies apoyados en unos pedales, con controles al frente y una gran cantidad de tornillos, resortes, caños, tableros y palancas de mando. Los restos de Pakal diferían de las características físicas del pueblo maya. Los antiguos mayas eran personas que medían alrededor de 1,50 metros, o sea, 1,5 metros de altura. Y él era mucho más alto. Otro misterio de los mayas es que eran capaces de predecir eclipses y de efectuar calendarios tan avanzados o incluso más de los que se usan en la actualidad. Pero en el siglo IX, de manera inexplicable, los mayas abandonaron sus ciudades más importantes, como Tikal y Palenque, para siempre. Desaparecieron. Son extraños hallazgos que confirmarían el contacto de esta civilización, al igual que todas las civilizaciones antiguas, con quienes establecieron contacto físicamente en el planeta, imponiendo las normas y leyes, así como construyendo templos, pirámides y otros centros que servirían como lugares de adoración a estas entidades controladoras extraterrestres y a las deidades arconte. Son pistas, piezas de un gran puzzle. Cuando unes todas las piezas, comienzas a ver el auténtico pasado de la humanidad. Espero les haya gustado el vídeo y un abrazo, amigos. Hasta la próxima.